Pero vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 18 al 22. Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las injusticias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Que el Señor añada bendición a la palabra leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites estar en este momento de nuestras vidas, firmes, fieles, constantes, Señor, a ti, a tu palabra, a tu evangelio, a tu mensaje, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando este tiempo de predicación. Ayúdanos, danos ese entendimiento y esa sabiduría que solamente puede venir de ti, Señor. Bendice a todos y cada uno de los que hoy estamos acá, Señor, y las personas que ven estas predicaciones también. Ayúdalos, guíalos y bendícelos, Señor. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay en los Estados Unidos una señora que se llama Luz Dari. Ninguno de nosotros la conoce, ni siquiera yo la conozco. Luz Dari es la mamá de un muchacho que se llama James. James algún día estuvo acá con nosotros. Y doña Luz Dari dice: pastor, yo todos los domingos veo la predicación de la iglesia Cristo Vivo. Yo voy a mi iglesia, ella asiste a una iglesia bautista en el estado donde ella está. Pero yo apenas llego y ya veo que montaron la predicación. Yo la veo. Pastor, qué bendición. Eso está clarito. Y yo cuando vaya a Colombia, yo quiero ir a esa iglesia. ¿Sí me reciben? Pues claro, hermana. Pues bienvenida. Yo tengo una cantidad de cosas en mi mente, pastor. Tengo unos dolores, tengo unas cosas. Yo no he podido superar tal cosa. No he podido superar tal otra. Y tiene todo un conjunto de cosas con las cuales nuestra hermana sopesa, va a llevar. Y siempre le digo: hermana, confía en el Señor, espera en el Señor. Tranquila, el Señor va a curar esas heridas. Y desde hoy le decimos que el Señor la bendiga. Estemos orando por los Dani, estemos orando por James, que algún día venga y se congregue con nosotros. Está recuperado el muchachito, está muy bien, no lo he visto, ¿cierto? Pero confiamos en el Señor y así sea. Hemos estado viendo entonces, hermanos, esa carta que el apóstol Pedro escribe, y hemos visto cómo hay esa bendición de tener una buena conducta en Cristo. Es lo que tiene que identificar a un verdadero cristiano. Su conducta en Cristo, ¿para qué? Para así poder tener una buena conciencia, primeramente, delante de Dios y delante de los hombres. ¿Sí? Delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Mi conciencia puede estar limpia, tranquila, si yo estoy haciendo todo lo que el Señor me dice, conforme a la conducta que Él exige. Porque si la persona no va conforme a lo que dice la palabra de Dios, entonces está caminando muy posiblemente conforme a su propia voluntad, o algo que establece una norma, una regla o algo del mundo. Que a veces hay cosas que son útiles, sí, pero yo tengo que tomar en consideración como creyente es lo que el Señor me manda en su palabra. No puede ser otra cosa diferente. Y así mismo el apóstol Pedro dice en este capítulo 3, más atrás dice que debemos estar siempre preparados. ¿Preparados para qué? Para hacer defensa de su fe.
usted tiene que estar preparado para hacer defensa de aquello en lo que usted realmente cree. ¿Y cómo es que va a ser esa defensa? Esa exposición, esa forma en que usted a un incrédulo o a cualquier persona que posiblemente lo está señalando, usted le va a decir, es que el Señor Jesucristo, no puede ser con los puños cerrados, ni con dos o tres piedras en la mano. Y el apóstol dice, hay que presentar defensa con mansedumbre, ¿sí? Y respeto, o sea, con humildad, con amor. ¿Cómo es que presentamos al Señor Jesucristo? Y eso es algo a lo que todos y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados. ¿Qué tiene que darse? Tiene que darse que realmente haya una convicción firme, total y absoluta de la obra que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Y eso es de lo que usted habla, es de lo que realmente uno comparte. Hermanos, es imposible que una persona vaya a hacer defensa de algo que no cree. Es imposible que una persona vaya a presentar a alguien un Dios de amor, de misericordia, si realmente no cree que Dios es amor y que es misericordia. ¿Qué es amor? Preguntaba un hermano ayer en medio del partido del Atlético, del Deportivo Independiente de Medellín. Le preguntaba a alguien, ¿y qué es amor? Y esa persona dio un concepto de amor. Y nuestro hermano le dijo, amor es Dios. Amor es Dios. Y ahí es cuando nosotros como creyentes tenemos que empezar a identificarnos con ese amor que viene de parte de Dios. Dios es amor. Y si alguien no ama, entonces no es de Dios. Porque Dios es amor, dice en Juan. Ahora, tiene que haber entonces una confianza y una dependencia en la voluntad de Dios, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo es entonces que sabemos cuál es la voluntad de Dios? Primero, a través de su palabra. Pero empezamos a entender la voluntad de Dios cuando tenemos una actitud de verdadera obediencia, de verdadera sumisión, de realmente estar sujetos. Porque mientras eso no pase en su vida, usted va a seguir andando muy posiblemente bajo su propia voluntad y su propio criterio. La voluntad de Dios la empezamos a entender cuando realmente hay esa obediencia. Y tenemos que tener como creyentes entonces un modelo a seguir. Y hoy vamos a tener como título de la predicación ese: Jesucristo es nuestro modelo. Pero hermanos, no es simplemente por decir que Jesucristo es el modelo. No, tiene que empezar a vivirlo. Y ojo, y ese modelo llamado Jesucristo en su vida tiene que ser el resto de su vida terrenal. Si en eso es lo que usted ha vivido y es lo que usted, desde el tiempo en que conoció al Señor, usted ha vivido firme con el Señor, siga así. Como dice un dicho, no cambies, nunca cambies, no, sigue firme. Pero si usted realmente no está viviendo una vida conforme a la voluntad de Cristo, entonces tiene que empezar a hacerlo y tiene que empezar a ver el modelo, a seguir el modelo establecido por Dios. Y el apóstol Pedro viene mostrando al final de esta porción de la palabra de Dios varios aspectos que vamos a mirar hoy. Primero, es que nuestro Señor Jesucristo, como nuestro modelo, sufrió. Y el propósito, o sea, Él tiene un propósito, es llevarnos a Dios. Es que el Señor Jesucristo no vino a morir en vano, pero eso lo tiene que tener claro cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo, posiblemente para muchas personas, como que murió en vano, porque sus vidas, primero, no cambian. Uno los ve y no cambian, siguen en la misma rebeldía, siguen pareciendo niños, muchachitos. No, es que yo escuché la palabra de Dios y yo hasta yo anduve en esa iglesia. Venga, y entonces va a seguir viviendo pues así, como ido, perdido. Esta semana llegó un hombre acá a la iglesia. Yo venía y abrí la puerta y un muchacho estaba, un señor, de unos 50 y pico de años, estaba al frente y pasó corriendo. Y entonces yo ya venía por aquí en la mitad y entonces gritó ¡ay, ay! Y fui. Y entonces yo llegué y me le acerqué.
se llama Freddy, y entonces ese hombre siempre me dijo, la iglesia bautista, es que yo crecí en la iglesia bautista, y yo, qué bien, yo crecí en la primera iglesia, allá, en la avenida Juan del Corral, ¿usted la conoce? Sí, claro, yo la conozco. Yo estuve cuando el pastor era el pastor Enoch Ballesteros. Entonces le dije yo, sí, yo he escuchado del pastor Enoch Ballesteros. En ese momento llegaron otras personas con él. Entonces él le dijo a la muchacha, mira, esta es la iglesia donde nos llevaba mi mamá. ¿Te acordás? Entonces la muchacha miró así, como feo. Entonces dijo, sí, ella como que nos llevaba por allá. Y entonces yo le pregunté a este hombre, le dije yo, ¿y te estás congregando? No, yo no me congrego ya. ¿Estás apartado del Señor? Sí, hace muchos años estoy apartado del Señor. Y le dije, si quieres, te invito el domingo. Estamos en el culto a las 10 de la mañana. Usted va a entrar por esa puerta y muy posiblemente va a encontrar personas que conocieron y se congregaron con el pastor Enoch Ballesteros. ¿Sí? Y de ese tiempo en que usted era un niño, porque es que el pastor Enoch es ¿cuánto? 30, 40, más años. Y aquí hay generaciones que eran niños. Y ese hombre puede entrar y encontrar y decir, me acuerdo de usted. Y posiblemente yo esperaba que viniera hoy y que de pronto dijera, la señora fulana. Pero ese hombre se apartó y se fue. Entonces muy posiblemente para él, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue malo, porque lo rechaza, porque decidió irse a vivir en otro estilo de vida. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sufrió, y su propósito es llevarnos a Dios a todos y cada uno de nosotros. Amén. Segundo, hemos de entender que el Señor Jesucristo es el soberano, hermanos, y es victorioso. Es que nosotros, nuestro modelo que es Cristo, es victorioso y es soberano. Y el apóstol Pedro va a mostrar aquí una situación donde a nivel doctrinal han habido muchos conceptos, pero vamos a mirarlo con detenimiento. Y tercero, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo? Porque resucitó, más aún, y está a la diestra del Padre. Eso lo tiene que tener cada persona firme, con convicción, en su mente y en su corazón. ¿Sí? El Señor Jesucristo resucitó. Adoramos a un Dios vivo, no adoramos a un Dios muerto. Y la base fundamental de nuestra fe es que el Señor Jesucristo resucitó. Pero no solamente resucitó, está a la diestra del Padre. Más aún, va a venir por su iglesia. Eso es algo que debemos de tener conscientes todos y cada uno de los que amamos al Señor. No nos debemos de dejar perder de nada ni de nada. Ahora vamos a mirar el primer punto, y es que el Señor sufrió y su propósito es llevarnos a Dios. Versículo número 18. Miren lo que dice. Y hay 4 aspectos que nos muestra esta porción de la palabra. En el versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Entonces, padeció una sola vez, no más veces. Su obra fue como completa, perfecta, hermanos, y suficiente. Y sigue diciendo la porción, el justo por los injustos. Claro, y es el amor de Dios. Dios, desde su trono de gloria, de santidad, viene. Y Él, siendo justo, viene a morar, a vivir con los injustos. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Claro, el Señor viene, hace una obra perfecta. Hermanos, eso es un marco doctrinal fundamental en el cual el creyente tiene que andar. Mire, el apóstol Pedro en ese versículo 18 está diciendo, Señor, padeció una sola vez. Él vino, el justo por los injustos, con un propósito fundamental, llevarnos a Dios.
Fue muerto en la carne, claro, porque él mismo lo vio. Y fue sepultado. Pero ojo, resucitó y está vivo ¿en qué? En el Espíritu. Entonces Dios mismo vino. Pagó, claro. Y el sacrificio fue fuerte, porque fue la vida de nuestro Señor, de Dios mismo. Es que lo que fue el sacrificio no fue cualquier cosa. No, es Dios mismo sacrificándose con ese propósito. Por eso la muerte, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo no puede ser en vano. Pero no puede ser en vano para su vida. Para los que hoy estamos acá escuchando, usted tiene que realmente concientizarse, afianzarse, hacer que su fe crezca. Porque ese modelo llamado Jesucristo no murió en vano. No, murió por usted. Y ahí cuando uno ya va caminando, una vida terrenal, consciente de eso, el caminar tiene que ser diferente. No puede ser igual. No puede ser igual. Tiene que ser totalmente diferente, porque es Dios mismo viniendo por usted, no por los demás, porque a veces uno como ser humano tiende a decir, sí, vino por los demás. No, vino por usted. Cuando miramos en la carta, en la escritura en Hebreos, el escritor de Hebreos, en el capítulo 9, los versículos del 23 al 28, miren lo que dicen mis hermanos. Hebreos capítulo 9, versículos del 23 al 28, dice así: fue pues que van a hablar sobre el sacrificio de Cristo, cómo es el único que quita el pecado. Por eso es nuestro modelo. Amén. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena, porque era lo normal, era lo establecido por Dios en la ley, en ese rito que se daba cada año, donde había que sacrificar en holocausto un cordero. Cada año había que hacerlo. Y entonces iban, sacrificaban al cordero, hermanos, pero el próximo año había que hacer lo mismo. Y acá el escritor de Hebreos nos dice, no era para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Porque es que el que iba el sacerdote sacrificaba la sangre de un corderito, no era el que se sacrificaba. Contrario a lo que es el Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero el sacrificio lo está haciendo ¿quién? Él mismo. Es su cuerpo, es su sangre derramada. Y dice el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Sí? Y hay personas que quieren seguir sacrificando al Señor Jesucristo cada domingo. No, es que el Señor Jesucristo ya murió, ya vino. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Viene Cristo, amén. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Hay una versión que dice, a los que aguardan con afán. Aguardamos con afán la venida del Señor Jesucristo. Está firme en nuestro corazón, quisiéramos que viniera hoy, amén. Es nuestro Señor Jesucristo que sufrió, y su propósito, mis hermanos, es llevarnos a Dios. Por eso es nuestro modelo. Por eso el Señor Jesucristo es nuestro único modelo suficiente. Ahora, el apóstol Pedro pasa a un aspecto de importancia, y es el segundo punto, y es que Jesucristo es el soberano
victorioso. Los versículos 19 y 20, hermanos, tienen diferentes posiciones en personas. O sea, podríamos decir que alrededor de esta porción de la palabra de Dios hay interpretaciones. Hay personas que tienen una posición y hay otros que pueden tener otra posición. Equivocadamente, muchos grupos, religiones o doctrinas, como se quiera llamar, han utilizado esta porción de la palabra de Dios equivocadamente, muy equivocadamente. Y entonces, a partir de eso, hay religiones que ya tienen dentro de su diario caminar situaciones, por ejemplo, o figuras como el purgatorio, o como que el Señor a las personas que han muerto va y les da una segunda oportunidad. Y no es así. Equivocados están. Y miren lo que dice literalmente la porción de la palabra, versículos 19 y 20. Y dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Lo que se está mostrando acá, hermanos, es la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el apóstol está mostrando es el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre el mal. Ese es el triunfo conseguido por nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Es un triunfo real, auténtico y vigente, dado, hecho solamente por nuestro Señor Jesucristo. Cristo derrota el poder. ¿El poder de qué? Derrota el poder del pecado. Cristo triunfa sobre el poder de la muerte. Es victorioso. Jesucristo es soberano y es victorioso. Hermanos, ¿podríamos nosotros limitar entonces el poder de Dios y su soberanía? Nunca. Él hace lo que quiere. Él hace lo que quiere, donde quiere. Pedro entonces aquí está haciendo mención en los tiempos de Noé, donde ¿qué pasaba? Había toda una humanidad perdida. Tuvieron una oportunidad, sí, esa arca que Noé construyó durante 120 años. Yo no sé cuántas personas se pudieron acercar a Noé. Y entonces, ¿qué le decían? ¿Vos qué estás haciendo? Y Noé dice: estaba haciendo un arca. ¿Y para qué un arca? Porque viene un diluvio. ¿El diluvio? ¿Usted está loco? ¿Dónde? Si en la tierra nunca ha caído agua. No había llovido en la tierra. La tierra se mojaba con el rocío de la mañana, dice la palabra, que es la misma. Entonces, para muchas de esas personas, hombre, este man está loco. Pero es que, ¿por qué razón el Señor manda un diluvio? Porque toda esa humanidad estaba perdida, apartada. Tuvieron una oportunidad. Noé tuvo que haber predicado, tuvo que haberles dicho. Pero los que creyeron se salvaron. Y dice la palabra: 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. 8. ¿Los demás qué? No creyeron. Y entonces dice, y es que dice la porción, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El Señor puede ir y decir: soy triunfante. Triunfé. Y triunfé en la cruz del Calvario. Triunfé, claro que triunfó. Y sigue diciendo: los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces dice efectivamente: mire, toda esa humanidad son presos, tendrán que dar cuenta a Dios y Dios los juzgará. Pues claro que sí, pero el Señor dice: mire, y la fe que tuvieron Noé, su esposa y sus hijos es la misma que va a tener toda esta humanidad. Hoy, hermanos, hoy esa arca, esa tabla de salvación es Cristo. ¿Está predicado? Sí. Y hay muchos que están rechazando al Señor Jesucristo. Así como muchos de esos personajes, de esa humanidad perdida, también muchos dijeron: nosotros no entramos a esa arca.
No vamos a entrar en esa arca, no creemos. Entonces, como no creyeron, ¿qué tuvieron? Muerte. Equivocadamente, hermanos, hay algunos grupos eclesiales, religiosos, que dicen que es que el Señor Jesucristo fue, y entonces le dio oportunidad a ellos de que tenían salvación. Eso es una interpretación equivocada. No es así, porque es que la oportunidad es en Cristo, ¿sí? Y no hay entonces supuesto purgatorio, porque es parte de lo que fortalece a ese grupo religioso para decir, usted después de la muerte tiene una segunda oportunidad. No, hermanos, la oportunidad es en vida. Hoy la tabla de salvación es Cristo. Así como en ese tiempo, para Noé y toda esa humanidad había un arca, ellos dijeron, no, son responsables. Son responsables totalmente. Hoy la salvación entonces es por Cristo y nuestra oportunidad se llama Cristo, por eso tenemos un modelo. Pero el apóstol Pedro pasa a darnos a continuación una verdad doctrinal, hermanos, en la cual usted tiene que estar, mi amado hermano, en una convicción total. Lo que el apóstol Pedro va a empezar a decir en estos versículos 21 y 22, lo tiene que poner a usted en este momento a pensar. ¿Por qué razón es que usted es fiel a Dios? ¿Por qué razón es que usted tiene una fidelidad hacia el Señor Jesucristo? Porque hay un amor de parte de usted hacia nuestro Dios. Porque hay una obediencia. Porque si uno ha aceptado al Señor y lo tiene en amor, y es esa figura de amor, de misericordia, entonces la persona tiene que estar en obediencia. Porque o obedezco o no obedezco, ¿sí? Y si estoy obedeciendo es porque soy consciente de que hay un poder, de que Dios no puede ser burlado. La obediencia tiene que ser fruto entonces ¿de qué? De una sujeción al modelo establecido por Dios. Si la persona no está sujeta a los mandatos dados por Dios, entonces ¿a qué se sujeta? ¿A qué? ¿A qué puede estar sujeta una persona si no solamente a Cristo? Hoy nosotros, hermanos, estamos celebrando la Cena del Señor, que es un símbolo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de su promesa de que va a venir por la iglesia, ¿sí? Y hemos de hacerlo hasta que Él venga. Hasta que Él venga debemos estar. Y ese es ese símbolo real de una obra en la cual todos y cada uno de los que compartimos la cena creemos. Amén. Porque si usted no lo cree, entonces mejor que no tome la cena. No, usted toma la cena del Señor es porque se identifica. ¿Con qué? Con lo que el apóstol Pedro va a decir acá. Miren lo que dice, versículos 21 y 22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Hay entre paréntesis algo, y entonces dice, lo voy a volver a leer sin el paréntesis y luego me devuelvo. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y luego está entre paréntesis, ojo, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una conciencia hacia Dios. Es entonces el bautismo, ahí está el bautisterio, es un símbolo donde el creyente que ya ha nacido de nuevo, ¿sí?, que ha recibido el Espíritu, el bautismo del Espíritu, entonces va y entra a las aguas bautismales y le está diciendo a la congregación: yo he creído en el Señor Jesucristo, creo que Él es mi Dios, creo que Él es mi Señor, creo que vino y murió por mí, y me comprometo con Dios, ¿a qué? A serle fiel, a obedecerle, a servirle, a alabarlo, a glorificarlo, porque si no lo va a hacer, entonces mejor no se bautice, no tiene una identidad con Dios. Ese candidato tiene que ser realmente convencido. De lo contrario, mire, entonces más bien analice bien lo que usted va a hacer, porque usted sí se tiene que identificar con nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que tener una fe y una confianza en qué, en la obra redentora hecha por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en nadie más. Tiene que haber en su vida eso,
una dependencia y una seguridad en el poder de Dios. Y dice el apóstol acá entonces, 21 y 22, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, porque es el único medio, porque es la única forma, porque es el único camino, hermanos. Por eso es su modelo. ¿Es el Señor Jesucristo realmente su modelo? Es su modelo. Amén. Seguimos firmes en nuestra fe cada vez que vamos caminando, porque pueden haber oportunidades, pueden haber opiniones, y cuando esas oportunidades, opiniones o conceptos llegan, si la persona está firme en el Señor, inmediatamente dice: ese no es el camino, no, ese no es el camino, eso por ahí no es. Están diciendo cosas y por ahí no es. Lo que me diga la palabra de Dios, eso es. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si el común denominador de la humanidad tomara en consideración real y verdadera esa porción de la palabra de Dios, hermanos, sus vidas serían transformadas. Si al interior mismo de la iglesia todas las personas realmente estuvieran comprometidas con el Señor, sus vidas serían transformadas. Las bendiciones sobreabundan de parte de Dios, pero tiene que haber fidelidad, ¿sí? Porque si en la mente y en el corazón de una persona está: yo voy y me congrego solamente cuando quiero, ojo, equivocado estás. El Señor formó una iglesia, y la iglesia está hecha ¿para qué? Para que nos congreguemos como cuerpo, como hijos de Dios. Porque es como si yo digo que tengo una relación con mi esposa, pero yo por allá ni me aparezco. Yo a la casa voy una vez al año. Entonces, ¿qué va a decir la otra persona? No, aquí no hay relación. No, aquí no hay nada. ¿Cómo es entonces que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, hemos de vivir el resto de nuestra vida terrenal a sabiendas de lo que el apóstol va diciendo en el versículo 22? Miren lo que dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Qué bueno es saber que nuestro Dios es poderoso, está sentado a la diestra del Padre. Eso no es un puesto para cualquiera, no. Y dice: y a Él están ¿cómo? Sujetos ángeles, autoridades y potestades. El apóstol Pedro exalta, da una exaltación total de la persona de Cristo, de su obra, de lo que es, de lo que ha de hacer. Pero asimismo es como si dijera: ese es el todo soberano, es el que tiene toda la autoridad, y no pongan sus ojos en nadie más. Y ese es el apóstol Pedro. Y hay religiones que quieren colocar sus ojos en el apóstol Pedro y andan perdidos, andan desorientados. ¿Por qué? Porque a sabiendas de que la palabra de Dios les dice algo, ellos siguen sujetos, esas sus propias religiones, no sujetos a Dios. La palabra dice: y a Él están sujetos ¿quiénes? Los ángeles. O sea, cualquiera no se puede sujetar a los ángeles. No. Los ángeles no se sujetan a cualquiera, no, se sujetan a Dios. Autoridades y potestades, o sea, todo el conjunto de lo que vemos, de lo que escuchamos, está sujeto a la voluntad de Dios, está sujeto a Cristo. Por eso Él es nuestro modelo. Nos identificamos y vamos conforme a lo que Él nos dice. Vemos entonces en nuestro Señor Jesucristo la muerte con un propósito. El Señor vino para salvarnos. Su muerte era necesaria. Vemos también la resurrección en esta porción, claro, demostrando Dios, hermanos, todo el poder. Todo el poder. Vemos la ascensión de Cristo, está sentado, ¿sí?, a la diestra del Padre, y vemos su gloria, y creemos en la gloria. ¿Cree usted que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre? Sí, tiene que creerlo. ¿Y cree usted que el Señor ha de venir por su iglesia? Amén. Viene una venida, hay una promesa. ¿Cómo es entonces el creyente vive firme, convencido de la promesa dada a través de Él? Todos los momentos de su vida terrenal usted tiene que vivir conforme a la convicción, a lo que usted cree. Porque si usted no lo cree,
cualquier cosa puede creer. Sí, cualquier cosa puede creer. Cuando miramos en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Miren la humildad y el amor de nuestro Señor. Eso es algo maravilloso, hermanos. No tuvo cosa en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, no, es que yo vengo y me voy a hacer hombre. ¿Para qué? Para vivir lo que ustedes están viviendo. Para ser en esa condición terrenal, humana, igual a ustedes. Igual, totalmente igual a ustedes. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hubo obediencia en nuestro Señor Jesucristo. Total. Y si ese es nuestro modelo a seguir, entonces una persona que dice ser creyente no es obediente y sigue viviendo una vida ofendiendo a Dios. No, es que yo solamente fui y me tomé 2 o 3 cervecitas. Hombre, eso es decisión suya. Pero la palabra de Dios me dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no debo de contaminarlo. Entonces tengo que ser obediente. No, es que yo sigo haciendo tal actividad o tal cosa, o sigo siendo una persona vulgar, o sigo viviendo contrario. Pues, ¿cómo va a ser hombre? No, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Póngase a cuentas con Dios y comience a caminar como el hermano. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, o sea, se tiene que apartar, alcanzará misericordia. Si no, la persona está dándole vueltas a su propio pecado y ahí se va a quedar. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, qué bendición es ser cristiano. Qué bendición es saber que somos hijos de Dios. Qué bendición es saber que hay una palabra que está escrita y que nos podemos alimentar de ella y que el Señor nos permite edificarnos en este lugar a través de su santa y divina palabra. Debe de haber una verdadera necesidad de alimento espiritual en la mente y en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Debemos de participar amplia y activamente en las actividades de la iglesia. El día miércoles, invitados, culto 6 de la tarde. Venga. El día sábado tenemos ayuno y oración 9 de la mañana. Venga. El día domingo no puede fallar, no debe de faltar. Tenemos este tiempo maravilloso de culto. Una persona reclamó y dijo: no, es que es muy largo, es más de 1 hora. Entonces el hermano le dijo: entonces usted lo que quiere es una misa de 15 minutos. Esa no es algo. Allá tenemos un tiempo de aprender, de estudiar y alabar y glorificar a Dios. Pero es que es mucho tiempo. No, al contrario, es muy poquito tiempo. Y yo por eso llego más temprano. A las 8 de la mañana, hermanos, tenemos el compartir bíblico. Hoy se sumó otra persona al grupo, por decirlo de alguna manera. Y estamos viendo el libro de Isaías. Véngase, 8 de la mañana, véngase, para que se dedique. Vamos a leer todo el libro de Isaías. Estamos aprendiendo. Usted tiene que estar en la jugada. En la jugada. ¿Está usted en sintonía con Dios? ¿Sabe cómo es estar en sintonía con Dios? Si estoy leyendo la palabra. Porque en la medida en que voy viendo, entonces lo que el Señor me muestra en su palabra, yo voy haciendo los cambios que tengo que hacer. La invitación siempre está, hermanos. Cuando una persona no recibe al Señor Jesucristo, invítela a que lo reciba en su entorno natural. Si alguien aquí no recibió al Señor Jesucristo, este es el momento de hacerlo. No lo deje para después. Y si ya recibió al Señor,
como su único Señor y Salvador, empiece a dar pasos de obediencia. Bautícese para que empiece a recibir bendiciones, porque sin obediencia, ¿cómo espera la persona recibir una bendición? Es difícil. Así pues, mis amados hermanos, Cristo tiene que ser su modelo a seguir, porque es el único, absoluto y suficiente. No necesitamos a nadie más. Cristo es el soberano victorioso que triunfó en la cruz y fue y dio testimonio y dijo: vencí el pecado, vencí la muerte. Y las personas que manejamos, que enviamos nuestra vida por la fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos esperanza. Los que no, tendrán que dar cuentas a Dios. El propósito de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es llevarnos una iglesia santa, pura, sin mancha, delante de Dios, y debemos procurar vivir en santidad todos los días. ¿Cómo? Pues tenemos que poner a cuentas con Dios, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y confesarlo. Y Él, en su infinito amor y misericordia, ojo, y en su fidelidad, nos perdona. Entonces estamos a cuentas con Dios. Y es Él el que tiene todo el poder. Por lo tanto, hermanos, para finalizar, crea, confíe, obedezca, alábele, glorifique a Dios en todos los momentos de su vida terrenal, mientras estemos vivos. Porque cuando ya partamos a la presencia de Dios, el tema es otro. Pero mientras estemos vivos, sí tenemos que andar con especial cuidado. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie un momento. Vamos a finalizar este tiempo de predicación en oración y pasamos a la celebración de la Santa Cena. Señor Dios, Padre Santo, gracias, Señor. Gracias te damos porque vemos tu amor, tu misericordia y tu cuidado para con todos y cada uno de nosotros, Señor. En esta mañana, Señor, sabemos y entendemos y hay una convicción firme en nuestra mente y en nuestro corazón de que tú, Señor Jesús, eres nuestro único modelo. Tú eres nuestro Dios, Señor, y damos gracias porque tú viniste, sufriste, Señor, pero sufriste con un propósito: llevarnos al Padre. Eres nuestro Dios, eres victorioso, eres soberano en todos los aspectos, Señor. Permítenos que a través de la constante lectura y meditación de tu palabra, nosotros podamos estar rescatando siempre esas verdades bíblicas que deben de formar parte integral de nuestro diario caminar terrenal como creyentes, Señor. Tú resucitaste y estás sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial y has de venir por esta tu iglesia, Señor, y esperamos tu pronta venida. Pongo delante de ti la vida de todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícenos conforme a tu santa y divina voluntad.